Una vida mejor, lo próximo. En este tiempo no podemos viajar, pero hay un gusto que sí nos podemos dar. Un rico tratamiento de spa. Y más si son dos por el precio de uno. Esta es la oferta del 2x1 en Odé Tu Skin Clinic. Con los más innovadores tratamientos faciales como lo son Dermapen y GNO, tu piel volverá a estar luminosa y libre de manchas, incluyendo las cicatrices del acné. Trabajan también los últimos tratamientos anti-envejecimiento con células madres y colágeno. Llama hoy 787-436-4380 y solicita la oferta del 2x1. Odé Tu Skin Clinic, ubicado cerca de Plaza del Norte Atillo, en el edificio Professional Medical Office Plaza, 436-4380. Una puerta, un camino de amor y verdad, una vida mejor. Buenos días, Cristi. ¿Cómo estás, Cristi? Buenos días. Buenos días, compañeros, aquí riéndome con ustedes. Que Dios me los bendiga mucho. Muy buenos días a nuestra audiencia. Buenos días, Juan, Sabdi, Fernán. Qué alegría poder compartir con ustedes en la mañanita de hoy. Qué bueno. Aquí estamos, bienvenido a una mañanita más. Hoy, una vida mejor, ¿cuál es el tema? Hoy vamos a estar hablando, creo que lo subí al fanpage. ¿Lo subí al fanpage o no lo subí al fanpage? Si usted está escuchándonos por la radio y quiere compartir con nosotros, pues ya estamos ahí en el fanpage de Nueva Vida. Hoy el tema es ¿qué rudeza tan sutil? Muchachos, yo les voy a poner este ejemplo y ustedes me van a contestar esta preguntita. Ok. Imagínense que dos ladrones van a robar en un lugar. Uno, el primero, entra con una pistola, arriba las manos, Juan, te encañona, te amenaza y te lleva la mercancía. El segundo, sigilosamente, sin que te dieras cuenta, sin pistola, se lleva tu mercancía. Y tú no te diste cuenta hasta el final del día. Wow. ¿Cuál de los dos te hizo un daño? Los dos me hicieron daño. Ambos. El mismo daño, de hecho. El mismo daño, de hecho. Los dos te robaron. Pero uno fue tan sutil que no te diste cuenta. El daño fue hecho, pero fue tan sutil que no nos percatamos. Qué rudeza tan sutil. Mis hijos, el Espíritu Santo de Dios ha estado durante todas estas semanas ministrando a mi corazón. Y yo sé que Dios quiere tratar con todos nosotros. Es fácil ver la rudeza cuando se trata de golpes, cuando se trata de abuso sexual, pero cuando no hay golpes, la rudeza se nos hace tan difícil de identificar en nuestra vida. Y la realidad es que todos cometemos esta falta. Posiblemente no hacemos algo que nos metan preso, no hacemos algo que podamos llamar es abusivo, pero sí es rudeza. Y en el día de hoy vamos a escuchar la voz del Señor porque tiene algo que decirnos y también vamos a identificar si estas cosas están en nuestra vida. ¿Están listos? Estamos ready para listos. la enseñanza. De hecho, ya empezó. Primera de Corintios capítulo 13, verso 5 dice, Juan, Fernán, Cristi, el amor no se comporta con rudeza. El viernes pasado hablamos que el amor es una actitud. Y Dios me está diciendo ahora qué actitud no es. La rudeza no es amor. Y es interesante porque la rudeza envuelve el ser descortés, ¿verdad? Básicamente el antónimo de la rudeza es la delicadeza o la suavidad. Así que cuando yo no me comporto con delicadeza con alguien, cuando yo no me comporto con suavidad, yo estoy siendo rudo. Pero lo interesante es que muchas veces me comporto así con la gente que yo digo amar. Entonces Dios me dice, párate. Pues no lo amas, no la amas. Yo quisiera comenzar hablándoles de Efesios capítulo 2, verso 1 al 5. Nosotros hemos estado estudiando todas estas semanas los frutos de la carne
y el fruto del Espíritu. Y qué interesante, porque cuando uno va a Gálatas, capítulo 5, verso 22, dice, más el fruto en singular. El fruto del Espíritu es, pero entonces nos da una lista. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Y tú dices, adiós, pues, aquí hay un error gramatical, porque tenía que decir los frutos, pero no hay error. Es el fruto. ¿Por qué? Porque todas estas cualidades y virtudes se entrelazan. Es decir, Juan, yo no puedo decir que yo amo si yo no soy paciente. Yo no puedo decir que yo te amo, pero no soy bondadoso contigo. Yo no puedo decir que yo soy paciente, pero no soy manso. Esto es unas cualidades que o la tienes todas o no tienes ninguna. Y Dios me está diciendo, el fruto de mi espíritu ha sido dado a tu vida y la tiene toda. O sea, cuando tú dices, yo te amo, yo amo a mi hijo, yo amo a mi papá, yo amo a mi amigo, yo amo a mi cónyuge, yo amo a mi pastor, yo amo a las personas que lidero, estoy hablando de un todo del espíritu. Así que el amor no se comporta con rudeza. Yo les voy a leer estos versos y yo quiero que ustedes me identifiquen de qué usted y yo éramos hijos, ¿ok? Escuche bien estos textos. Efesios 2, del 1 al 5 dice, y Él, refiriéndose a Dios, les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, como todo el mundo vive, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, que es violento, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros, Fernán, Juan, Cristi, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mis hijos, ¿qué dice aquí? ¿Que éramos hijos de qué? De ira. De ira. ¡Wow! Tú y yo éramos hijos de ira. Nene, ¿de dónde tú sacaste ese geniecito que tú tienes? Pues porque nosotros antes de servir a Cristo éramos hijos de ira. Y dice que nos movíamos conforme al príncipe de la potestad de este mundo. Así que este príncipe es un príncipe que es violento, que no quiere el bien tuyo, que te quiere robar la paz, el gozo, que quiere que estés en contienda. Y dice la Biblia que antes de Dios llegar a mi vida, esto era lo que nosotros éramos, hijos de ira. Y la ira es pasión violenta, la ira es castigo, la ira es enojo en este verso, la ira es aborrecer. Y la palabra de Dios me dice que en otro tiempo tú y yo éramos así. O sea, que en otro tiempo, posiblemente antes de que llegara Cristo, tú y yo nos dejábamos llevar por el furor. Alguien te decía algo y tú le salías de atrás para adelante. Digo, yo no sé cómo eran ustedes, pero yo era bastante... Yo me acuerdo una vez estando en la universidad, jovencita, tenía 19 años, y un muchacho sin culpa, puede ser que sin culpa, como que se prospasó, pero él dice que fue sin culpa, pero yo sin preguntar. Sin culpa también, tu mano apareció en la cara de él. Como una clase de manota, así mismo. Porque cuando nosotros, y yo no estoy de verdad diciendo que sin verdad, lo que estoy diciendo es responder. O sea, tú haces algo y yo respondo. Ciertamente éramos así. Ciertamente, posiblemente también castigábamos. Escuchaba a un pastor que decía que él, cuando recién se casó, si algo no le gustaba de su esposa, si ella hacía algo que le molestaba, él le dejaba de hablar por días e incluso semanas. Wow. ¿Ves? Antes éramos así, hijos de ira. Y esta es la ira, castigo. Hay quienes se molestan con su pareja y le tratan de dar celos. Yo te busco castigar.
Pero eso era antes de Cristo. Exacto. La Biblia dice también, ¿verdad?, que quizás te dejabas llevar por el enojo. Te dejabas llevar por el enojo y gritas y maldecías y decías malas palabras y ofendías. Pero ahora que Dios ha llegado a tu vida, ya tú no eres un hijo de ira. Ahora tú eres un hijo de Dios. Así que si Dios ha hecho esto, si Él mudó y ya Cristi no es hija de ira, ya Fernán no es hijo de ira, ya Juan no es hijo de ira, sino que somos hijos de Dios, la pregunta es, ¿por qué entonces seguimos siendo rudos? Y vamos a ver qué rudeza tan sutil muchas veces nosotros tenemos. Yo tengo 6 preguntas para ti y las he diseñado de tal manera que no te sientas incómodo. Porque yo creo que en la medida en que, ves, por ejemplo, si a ti alguien te dice, tú eres manipulador, tú vas a decir, claro que no. Que nosotros nos tendemos a defender, pero vamos a hacernos estas preguntas y vamos a contestárnoslas honestamente. La primera, ¿piensa usted, Fernán Reyes y Juan Carlos Matos, que es muy franco? Hay personas que dicen las cosas como las piensan, sin filtro. Y dicen, es que yo soy bien franco. Y yo quiero que usted sepa algo, mis hijos. Una cosa es ser franco y otra cosa es ser grosero. Nosotros tenemos que tener cuidado con la forma en la que nosotros expresamos las cosas. Y a veces mientras más confianza tenemos, menos cuidado tenemos al expresarnos. Por ejemplo, quizás tú nunca le hablarías a tu jefe como le hablas a tu mamá o a tu papá. Quizás nunca le hablarías a un compañero de trabajo como le hablas a tu esposo o a tu esposa. Ah, no, es que con ella yo soy como yo soy franco. No, una cosa es ser franco y otra cosa es ser grosero. Y a veces podemos ser, esto es una rudeza tan y tan sutil, incluso, tú sabes que en el matrimonio específicamente, yendo a la parte de la relación matrimonial, tú sabes que los espositos, nosotros se supone, ¿verdad?, que nosotros nos cuidamos y nos corregimos mutuamente en amor. El esposo y la esposa se corrigen, claro que sí, si somos amigos. Los esposos son amigos íntimos. Entonces, supongamos que tú estás aquí, de verdad, estás en un lugar, estás compartiendo, quizás estás con tu familia, quizás estás con tus amigos, y de repente tu esposo ha dicho algo que a ti te parece que no está bien, o que no es verdad. Ay, yo no me acuerdo de eso. Tú le estás quitando una credibilidad a tu esposo, o posiblemente, ay, nene, eso que tú estás diciendo lo hace y estás dejándolo, te lo estás exponiendo. Mire, sin duda alguna, eso es una rudeza. Lo que pasa es que es sutil, pero es rudeza. No es que yo soy franco, no, tú eres grosero. Porque no estás cuidando a la persona que tú dices amar cuando Dios te dijo que el amor no se comporta con rudeza. Así que ciertamente nosotros tenemos que evaluarnos. Mira, yo por ejemplo con Elvin, a mí me da gracia porque hay veces que él está contando algo y posiblemente en el momento yo estaba y estoy haciendo otra cosa y él me puede decir, ¿verdad, mi amor? De verdad yo a veces, o sea, quizás yo no me acuerdo ni de lo que él está diciendo, pero si él lo está contando, yo sé que es verdad porque yo sé que él no miente. Así que ¿yo qué hago? Yo lo apoyo. Digo, definitivamente, no me acuerdo quizás del evento, pero es así. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy yo? Pero yo he visto esposos que hasta se exponen. Eso que tú estás, ay, yo no me acuerdo de eso. Entonces dejan a ver al otro como mentiroso. Y uno dice, eso es rudeza. Lo que pasa es que es tan sutil que no nos damos cuenta. La segunda pregunta que te voy a hacer es, ¿tiene usted un tono de voz muy alto? Yo conozco a una persona que amo mucho. Ella es mayor y ella dice, ella grita mucho. Entonces cuando ella se pone fujonadita, ella no grita, su tono de voz es alto. eso es lo que dice. Cuando tú le dices fulana, mami dice que no es ella, mamá, sabemos que no eres tú. Yo sabía que no era ella. No, yo también. Sí, pero esta persona me da mucha risa porque yo dije que era viejita, no puede ser tú. Porque cuando tú le dices, me estás alzando la voz y no me siento cómoda con eso, ella dice, ese es mi tono de voz.
Entonces, por eso te pregunto, ¿tu tono de voz es alto? Porque hay una realidad, mis hijos, y es que si nosotros comenzamos y eso lo hacemos todos sin darnos cuenta. Claro. De momento tú empiezas a discutir con tu papá, con tu hijo, con tu esposo, con tu esposa, y sin darte cuenta tú empiezas a subir el tono de voz. Y es importante que nosotros entendamos que eso es una rudeza sutil, pero es rudeza. Mire, hay algo que a mí me rompe el corazón. Hace poquito veo un bebé, porque aquello era un bebé. El papá alzó la voz y estaba frente a nosotros. Y el nene tan bello va donde el papá y le dice, no grites papá, no grites papá, nervioso. Entonces nosotros tenemos que entender que esto es rudeza. Mira que si usted va a gritar, el único grito en medio de una pelea sea para decir, mi amor es más grande que este problema. Pero aparte de afirmar tu amor, cuida tu tono de voz. Y sabes que díselo a tu pareja, a tus hijos, a tus padres. Dile, mira, si yo estoy subiendo el tono de voz, por favor, dímelo. Porque yo no quiero ser rudo. Yo antes era un hijo de ira, pero ya yo no soy un hijo de ira. Ahora yo soy un hijo de Dios. Y yo te amo. Yo quiero expresarte con sutileza y delicadeza, mi amor. Número 3. Te descontrolas. Pierdes el control cuando te molestas. Hay en varias ocasiones, varios varones específicamente me han escrito a mi fanpage diciéndome que tienen esta situación, que se descontrolan con facilidad. Hace poco una pareja entró a donde un consejero y el consejero le pregunta a él específicamente, ¿tú eres violento? Y él le responde, yo nunca le he pegado a ella. Entonces, cuando se refiere a ella, él le dice, cuéntame la situación que sucedió. Y ella le dice, él comenzó a pegarle a las paredes, él le pegó a la nevera, él le pegó a las ventanas. Entonces el consejero vuelve y le pregunta, ¿tú eres violento? Y él dice, yo nunca le he pegado a ella. Entonces el consejero le explica, ¿esa pared te hizo algo a la que tú le diste? No, obviamente. ¿La nevera te hizo algo? No, obviamente. Entonces a quien tú le estás pegando es a ella. Tú estás molesto con ella y estás pegándole a cosas, pero es ella. Entonces tú eres violento. La pared, tú no estás molesto con la pared, tú no estás molesto con la nevera, tú no estás molesto con el carro al que le estás dando. Tú estás molesto con esa persona y tú comienzas a pegar. No, yo no soy rudo porque yo no le doy. Es una rudeza sutil. Porque esa pared eres tú. Es la persona que te molesta. Así que es bien importante que nosotros nos controlemos. Mira, hay gente que manotea. Y yo en esto tengo que hacer un paréntesis. Yo una vez vi algo que a mí me impactó. Esta niña, ellos son un matrimonio, pero ella es muy bajita y él era alto. Y él le decía, dame, si te atreves, dame. Y le manoteaba. Que de hecho tuvimos que llamar a la policía porque estaba sucediendo en la calle donde vivíamos. Y nosotros estábamos viendo la situación. Entonces esta muchacha estaba sonsacando a este hombre, llevándolo al extremo de su paciencia. Dame. Entonces lo manoteaba. Mira, nosotros muchas veces llevamos al otro hasta el punto donde ya no puede más. Y esto es una rudeza sutil, pero es rudeza. Tú no tienes que estar manoteando a nadie. De verdad, nosotros que tenemos que tener cuidado con esto. Y esto es algo tan natural y sobre todo nosotros los latinos, los hispanos, nosotros hablamos con las manos. Bueno, mira un live mío, yo estoy hablando más con las manos que con la boca. O sea, yo hablo todo el tiempo con las manos. Pero entonces tenemos que tener cuidado. Si en ese momento tú estás exasperado, tienes que tener cuidado de no tener una rudeza sutil. La próxima pregunta que te voy a hacer ¿es usted muy apasionado o intenso? Hay personas que dicen que son muy apasionadas en sus temas, pero cuando eso se traduce en dos cosas. Número 1, en no dejar hablar al otro. A mí no sé si esta semana ustedes lo vieron, hay un programa en las noches en Puerto Rico que él es un reconocido anfitrión, de hecho muy
yo te diría que él es carismático, es respetuoso con la gente, pero este invitado se ha montado en tribuna y no lo dejaba hablar. Y estaba, habla que habla, 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 habla que habla. Pasaron 4 minutos, el anfitrión quería hablar y él dijo, más rayo parta, déjenme hablar. Para los que nos ven de otros países, eso es una frase para nosotros que es muy boricua, ¿verdad? Más rayo parta, no es una mala palabra, sino que es una expresión como que bien cultural. A mí me dio risa porque ciertamente el otro no lo deja hablar. Claro. Eso es una rudeza sutil. El no dejar hablar a otros. Y yo te voy a invitar a que si tú no te das cuenta de eso, tú mires el reloj. Mira, en el carro hay un reloj, en su mano hay un reloj. Si usted empieza a hablar con su esposo, con su esposa, con sus padres, con sus hijos, y usted empezó a las 8:22 y a las 8:26 usted no ha soltado la batuta, usted sabe que por lo menos hay que hacer pausa, aunque sea para la retroalimentación. Porque eso es una rudeza sutil. No te dejo hablar. Me quedo pegado. De hecho, nosotros hace poco tuvimos una entrevista así, que Juan estaba entrevistando a alguien y yo estuve la media hora. Yo decía que poco pudieron hablar mis compañeros, porque él no hacía pausa. Esto es rudeza. Lo que pasa es que es sutil. ¿Ves? Nadie te va a meter preso porque tú hablaste sin parar. Nadie va a decir que tú eres un mal esposo porque hablaste sin parar. Pero esto es rudeza porque no le permites al otro expresarse. Entonces, esto es rudeza. No me digas que es que eres apasionado. Eres irrespetuoso, con todo el cariño. El segundo punto aquí importante es que hay personas que interrumpen. No te han dicho, pero déjame terminar lo que estoy diciendo. Haga el ejercicio de esperar al otro y escúchelo. Mire, yo le voy a decir algo. Esto es algo que nos pasa a todos. Hay veces, y yo he tomado como que mucha conciencia de esto, porque nosotros tendemos a, ¿ves? Nosotros estamos siempre en nuestra mente, en nuestro mundo de pensamiento, y tendemos a interrumpir. Esto es una rudeza también que es sutil. Si su esposo está hablando, hay chicas, específicamente entre nosotras, que el hombre se siente tan amado cuando se siente respetado. Vamos a esperar que él termine de hablar, vamos a terminar de que, mira, yo me reía porque la familia de mi esposo, yo lo he contado anteriormente, la familia de mi esposo es bien diferente a la mía. De hecho, la familia de mi esposo no parece una familia boricua. Porque tú sabes que los boricuas hablamos todos unos encima de los otros, pero en la familia de mi esposo, cuando tú estás hablando, eso es increíble. La primera vez que yo llegué a una fiesta de Navidad, yo se los he contado, que allí era un círculo. Y habían 30 personas y el papá hablaba y todo el mundo lo escuchaba, hasta el nene más chiquito sentadito así, mirando bien. Entonces terminabas de hablar y la otra persona entonces comenzaba y se iba a cambiar el tema, lo decía. Si ¿quieres añadir algo más de ese tema? Para si no, entonces yo quisiera entrar con esto. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿De Francia? Muchachos, son embajadores de... Pues la realidad es que a mi esposo se le hace fácil no interrumpirte porque él se crió así, pero yo no me crié así. La mía era, él bien decía esto, hablar con tu familia es como cuando la gente estaba en la cuica, que tú tenías que entrar, pero como que no te dejan entrar. Y digo, tú métete y habla. Nosotros tenemos que aprender, porque eso es una rudeza sutil. Cuando nosotros estamos todo el tiempo interrumpiendo a la otra persona, no podemos decir que porque nos criaron así o es cultural, está bien. Antes éramos hijos de ira, pero ahora somos hijos de Dios. Número 5. ¿Es usted un competidor? Muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros trasladamos esas características de competitividad a nuestras relaciones. Miren, manipulamos. Decimos comentarios como que, ay, mira, contigo no se puede hablar. Contigo siempre es lo mismo. Hacemos comentarios despectivos. Ay, ya, déjalo ahí. O sea, eso es rudeza. Lo que pasa es que es una rudeza sutil. Entonces, hacemos estos de rechazo. Somos irrespetuosos. Convertimos cada casa y cada carro en un ring de boxeo. O sea, todo es un ring. Aquí peleamos todo el tiempo aquí se quiere ganar. Y es tan triste, mis hijos. Así jamás se puede tener una vida mejor. La sexta y última que quiero preguntarte ¿es usted demandante? A veces demandamos tanto sin darnos cuenta que nos quejamos por todo.
Yo no sé si a usted le ha pasado como hijo, como esposo, como esposa, que usted hace cosas buenas y la otra persona no se da cuenta. Me estaba diciendo alguien los otros días que como sus papás ya son viejitos, ella le está haciendo el desayuno a su mamá todas las mañanas. Y que la mamá cuando se levanta, si ella, por ejemplo, le prepara una avenita, la mamá le dice, ¡ay, yo no quería avena hoy! Si le prepara huevitos, ¡ay, yo no quería huevo hoy! Entonces, ella dice, No hay forma de pegar. no hay forma de complacerte. Claro. Mis hijos, eso es rudeza. Claro. Pero es que es una rudeza sutil. ¿Ves? Yo no te hablé malo, yo no te ofendí, pero yo no veo lo bueno en ti. Yo todo el tiempo te demando. Así mismo los esposos y las esposas. ¿Cuántas cosas a veces hacemos bien o el otro hace bien y quizás no lo vemos? Entonces estamos todo el tiempo criticando. Esto no me gusta, pero mira, te acabo de mostrar esto, te acabo de dar este detalle. Así que tenemos que aprender, porque quizás no tienes una pistola en la mano como comencé. Quizás no te amenazo, pero te robé igual. Es una rudeza sutil. Así que yo quiero terminar diciéndole esto. Mire, quizás en su casa usted vio tanta y tanta rudeza sutil que llegó a pensar que eso estaba bien. Pero ahora Dios es nuestro papá. Ya nosotros no somos hijos de ira. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. Antes vivíamos como el resto del mundo. Antes vivíamos conforme a la potestad del aire. Pero Dios ha llegado a nuestra vida. El sacrificio de Jesús trajo un espíritu cuyo amor es, cuyo fruto es amor, paciencia, mansedumbre, templanza. Así que en el nombre de Jesús nosotros tenemos que promover la unidad. Termino con este verso que dice en Efesios 4, 1 al 3. Escuchen bien, mis hijos. Os ruego, tuvo que rogar Pablo, para que vivan de una manera digna de la vocación con que ustedes fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, suavidad, paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esforcémonos en vivir a la altura de lo que somos. Somos hijos de Dios, no hijos de ira. Una vida mejor. Amén. Poderosa palabra como de costumbre y enseñanza con nuestra compañera Christy Mueller, que la gente te consigue ¿cómo? En el canal de YouTube, Christy Mueller. Y quiero decir, Juan, que en este mes de septiembre necesito la ayuda de la audiencia. Ajá, ¿cuál es? Dale. He preparado unos programas que se llaman Más que un tutorial. Parecen simples tutoriales de maquillaje, pero son para evangelizar. Así que yo necesito que usted que me escucha comparta esos tutoriales con esa amiga, con esa hija, con esa mamá, que le encantan las cosas de nosotras las chicas, pero que necesita a Dios. Van a comenzar desde el miércoles que viene. Van a ser los miércoles durante el mes de septiembre. Se llama La belleza de una mujer completa. Más que un tutorial. Necesito que te suscribas y que los compartas, por favor, los miércoles a las 8 de la noche. Y puedes seguirme también en el fanpage Christy Mueller. El libro en christymueller.com lo puedes conseguir y allí está. Gracias, Christy. Gracias, amigos. En este tiempo no podemos viajar, pero hay un gusto que sí nos podemos dar. Un rico tratamiento de spa. Y más si son dos.